Hola, ¿qué tal amigos del Reportero de la Historia? Mi nombre es Jonathan Alvarado y hoy hablaremos sobre Santa Rosa de Lima. En esta oportunidad trataremos sobre la historia de Santa Rosa de Lima, la primera santa del continente americano y patrona de numerosas instituciones y venerada en diferentes partes del mundo. Conoceremos sobre su vida, la sociedad en la que le tocó vivir, así como la importancia de su devoción y la trascendencia en nuestra historia. Santa Rosa de Lima nació bajo el nombre de Isabel Flores de Oliva el 20 de abril de 1586 en la ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú. Sus padres fueron el arcabucero Gaspar Flores, que según algunos historiadores era natural de San Juan de Puerto Rico y según otros había nacido en Extremadura, España, y de la criolla María de Oliva. De su padre se sabe que venía de una familia de mediano estatus social, además que llegó al Perú alrededor de 1548, acompañando al famoso pacificador Pedro de la Gasca, y participó de la derrota de la rebelión de Gonzalo Pizarro. En 1575, ya entrado en años, se retiró de la fuerza de conquista por pedido del virrey Francisco de Toledo y se incorporó como arcabucero de la Guardia Virreinal. En 1577 se casó con María de Oliva, de apenas 17 años de edad, con quien tuvo más de 13 hijos, incluyendo a Rosa. Aunque varios murieron en la infancia, el matrimonio se instaló en el barrio de la parroquia de San Sebastián, ubicada en la cuadra 3 de lo que ahora conocemos como el Jirón Chancay. Según el historiador Rafael Sánchez Concha, la familia de Santa Rosa de Lima no formó parte de un grupo destacado dentro de la sociedad limeña, pues carecieron de la condición de hidalgos, es decir, nobles sin título, y también del dinero suficiente, por lo que no tuvieron una vida acomodada. Para continuar debemos hacer un poco de contexto. Para 1586, Lima llevaba medio siglo de fundación española. La ciudad de los Reyes fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro y se estableció como capital del Virreinato del Perú en 1542 por las leyes nuevas. Ya en 1551 se había fundado la primera universidad de América, la Universidad Mayor de San Marcos, y en 1570 se instauró el Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Inquisición. Según el historiador Ramón Mujica, Lima tenía para 1614 25.454 habitantes, pero para 1630 esa cantidad ya llegaba aproximadamente a los 40.000 habitantes. La Iglesia Católica, única permitida en el virreinato, asumió un rol importante dentro de la sociedad. Hasta las primeras décadas del siglo XVII, Lima contaba además de la catedral con 7 parroquias: El Sagrario, San Sebastián, Santa Ana, Santiago del Cercado, San Lázaro, San Marcelo y Nuestra Señora de Atocha, que posteriormente se llamó de los huérfanos. También contaba con 5 conventos de frailes y una casa de jesuitas. La educación también estaba ligada a las órdenes religiosas, destacando que los dominicos estaban a cargo tanto de los hospitales como también de la universidad en Lima. El Virreinato del Perú ha dado 5 santos a los altares y todos ellos fueron contemporáneos: Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, San Martín de Porras, San Juan Macías y la beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Según el historiador José Antonio del Busto, también Rosa fue contemporánea de numerosos siervos de Dios, que es la escala previa a ser beato, y de varios aspirantes a siervos de Dios. Según del Busto, no es casual que hubiera en el Perú de dicha época tantas personas tan profundamente religiosas, puesto que su formación fue fruto de la Contrarreforma o Reforma Católica. Esta Contrarreforma se estableció a partir del Concilio de Trento, el cual respondió a la crisis que significó la Reforma Protestante de la primera mitad del siglo XVI. Según el padre Rubén Vargas Ugarte,
Rosa nació el 20 de abril de 1586, aunque otros biógrafos sostienen que sucedió 10 días después. Santa Rosa fue bautizada el 25 de mayo de 1586 en la parroquia de San Sebastián, con el nombre de Isabel Flores de Oliva, en homenaje a su abuela materna Isabel de Herrera. En el proceso de beatificación, la madre de Rosa explicó el cambio de nombre. Afirmaba su madre que cuando su hija tenía 3 meses de edad, la vio tan linda que su rostro se tornó de una rosa y en medio de ella observó sus ojos, boca, nariz y orejas. Por esta razón, su madre decidió que mientras viviera, la llamaría Rosa, lo cual le generó numerosos conflictos con su abuela materna, quien se sintió herida por el cambio de nombre. Mientras que su abuela le seguía llamando Isabel, su madre le llamaba Rosa. Dada que la condición económica de su familia no era la mejor, el padre de Rosa consiguió trabajo para explorar posibles yacimientos mineros en Cajatambo, y en 1595 fue contratado para administrar un obraje en el pueblo de Quibes, actual provincia de Canta, donde se trasladó con toda su familia. En 1597 recibió el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, futuro santo, quien realizaba una visita a Quibes, por lo que aprovechó para dar la confirmación a los niños. En esta ceremonia, el futuro santo le ratificó el nombre elegido por su madre, Rosa. Cuando Santa Rosa iba a cumplir los 15 años de edad, su familia regresó a Lima y se instaló en su hogar del barrio de la parroquia de San Sebastián. La situación económica de su familia no mejoraba, por lo que tuvo que ayudarla con labores de costura. En sus ratos libres, Rosa se dedicó a la oración y a la lectura de obras espirituales. Encontró en Santa Catalina de Siena un ejemplo de imitación, de firmeza y de defensa de la iglesia en tiempos de crisis. Santa Rosa de Lima, inspirada en el ejemplo de Catalina de Siena, decidió pertenecer a la Tercera Orden de Santo Domingo. Su condición de terciaria no le privaba de ser laica, pese a que debía vestir el hábito negro y blanco y acatar las reglas de la orden. Las terciarias dominicas no habitaban ni en monasterios ni en conventos. Vivían en sus casas, pero asumían ciertas reglas. Rezar y apoyar al prójimo eran su principal ocupación. Santa Rosa de Lima se incorporó como terciaria dominica cuando tenía 20 años, en 1606, y asumió el nombre de Rosa de Santa María. Rosa llevó una vida basada en el ascetismo, que consistía en la renuncia a los bienes del mundo, a las privaciones y negaciones. Se autoaplicó duros rigores, como la autoflagelación, se puso en la cintura un cilicio. También dormía en el suelo y elaboró una corona de clavos que se colocaba en la frente. Como bien explica el historiador Rafael Sánchez Concha, el clima espiritual de Lima era muy propicio para comportamientos como el de Rosa. Vale mencionar que en varios sentidos seguía el ejemplo de Catalina de Siena. La santa italiana en su corta vida había practicado el ayuno, usó el cilicio y la corona de espinas. Catalina también fue una terciaria dominica y murió joven, a los 33 años, como Santa Rosa de Lima, que partió apenas a los 31. Rosa pasó los últimos años de su vida en la casa del importante funcionario y contador Gonzalo de la Maza. Además de su vida religiosa, Rosa se encargó de la formación religiosa de las hijas del Señor de la Maza. El Domingo de Ramos de 1617, Santa Rosa de Lima vivió una experiencia inusual. Se acercó a la imagen de la Virgen y el Niño y escuchó las palabras del Niño Jesús invitándola a ser su esposa. Esta experiencia mística, este matrimonio místico, marcó los últimos meses de su vida. Santa Rosa de Lima pasó los últimos meses de su vida en una condición de salud delicada. Por los síntomas se especula que debió haber enfermado de tuberculosis. A inicios de agosto de 1617 se quejó de dolores y tuvo altas fiebres. La agonía duró un mes, hasta que Santa Rosa falleció el 24 de agosto. Tenía apenas 31 años. A Rosa se le atribuye la predicción de la fecha de su muerte y de la fundación del convento de Santa Catalina,
donde posteriormente ingresaría su madre. Rosa tuvo una despedida multitudinaria, donde acudieron los vecinos principales y los más pobres de la ciudad. Se apersonaron el virrey y el arzobispo de Lima. Su proceso de beatificación se inició en 1634 y fue beatificada el 15 de abril de 1668 por el Papa Clemente IX. 3 años después, el 12 de abril de 1671, fue elevada a los altares por el Papa Clemente X, proclamándola patrona de América y las Filipinas. Santa Rosa tiene numerosos devotos a lo largo del continente americano, en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros. En Europa, Bélgica, España. En nuestro país es patrona de la ciudad de Lima, de la Policía Nacional, de las enfermeras, de la minería, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Pero, ¿por qué fue tan importante y trascendente la santidad de Rosa de Lima? Debemos recordar que la Iglesia Católica había sufrido un cisma en el siglo XVI. Se había producido la Reforma Protestante. Esta reforma trastoca la forma de entender la religión de parte de la Iglesia Católica Romana. El Papa Pablo III convocó en 1545 al Concilio de Trento, donde se discutirían las críticas planteadas por los protestantes y plantearon una nueva forma de entender la religión y de enseñarla. De este concilio surgió la llamada Contrarreforma o Reforma Católica. Sobre las bases de lo estipulado en Trento fue que se dirigió la evangelización en las colonias americanas. Era fundamental que el proceso de evangelización haya tenido frutos en América. Tanto la espada y la cruz conformaron un binomio inseparable para la corona española. El proceso de canonización de Rosa de Lima tomó mucha más importancia debido a que sería la primera santa nacida en América. Había que demostrar que la evangelización estaba dando sus frutos. En 1531, en México, se había aparecido la Virgen María al indígena Juan Diego, dando origen al culto mariano de la Virgen de Guadalupe, convirtiéndose en el culto que une a toda la nación mexicana. En ese camino se encuentra el proceso de canonización de Rosa de Lima. Tuvo un proceso de canonización bastante rápido para la época, menos de 60 años desde su muerte. Rosa había generado numerosos sentimientos de afecto dentro de la población de la ciudad. Su vida había sido símbolo de religiosidad en tiempos de crisis. Era la primera santa no solo del continente, sino la primera nacida en estas tierras. Pertenece a una época donde se necesitan ejemplos concretos y correctos de vida religiosa. Así como la Virgen de Guadalupe sirvió para unir en la fe a todo el pueblo mexicano y que ha sido utilizado en símbolos políticos como el famoso Grito de Dolores, el general San Martín invocó la protección de Santa Rosa cuando entró en Lima, como afirma el historiador Ramón Mujica. La devoción a Santa Rosa se fue masificando hasta tener devotos en todo el territorio nacional y en el extranjero. Por ello, cada 30 de agosto, festividad central de Santa Rosa, miles de personas acuden al monasterio de Santa Rosa a depositar sus peticiones en el llamado Pozo de Santa Rosa, anhelando que la santa limeña les cumpla sus deseos. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención y recuerden suscribirse a nuestras redes en El Reportero de la Historia. Hasta la próxima.